Son las 10:07 y recibimos con gran satisfacción al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, al que doy la bienvenida a RPP. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos y a todas. Usted sabe, Monseñor, que estamos atravesando como país momentos de incertidumbre, de dolor, de duelo y una inquietud muy terrenal. Frente a esto, la vida espiritual, la vida de las personas de religión está centrada, como lo ha venido recordando el Papa, en la meditación, en la oración, en la entrada a sí mismo para una comunión con todos los seres humanos. Cuéntenos cómo se sobrelleva este ir y venir entre la angustia de la vida pública y la serenidad que se halla en la vida interior. Bueno, una situación como la que vivimos nos puede desesperar, evidentemente, y es normal inclusive que eso se dé, ¿no? Pero el recogimiento tiene toda una misión grande en la vida del ser humano, ¿no? Yo creo que todos nosotros, ante una situación tremenda, si bien nos desesperamos, podemos tener la capacidad de decir, bueno, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y es un tiempo de preguntarse, ¿no? El Papa apela a que en la oración la dimensión reflexiva esté muy presente, ¿no? La meditación le llama, ¿no? Y meditar siempre es poder conocer más al Dios que viene a nosotros, que estamos ante el misterio de una realidad pues que no podemos abarcar totalmente, que no podemos dominar, a pesar de que intentamos dominarla, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de captar el sentido que tiene, y él ha puesto mucho acento en su palabra con la meditación, ¿no? Y las lecturas de esta semana van en esa línea en la misa, ¿no? Permanecer en el Señor, ¿no? Y permanecer no como algo pasivo, no una especie de cristiano quedado, ¿no? Sino un entrar en lo profundo, ¿no? Dice vigilar sus mandamientos, no dice cumplir solamente, sino estar atento al sentido que tiene, de una actitud activa de vigía, ¿no? De persona consciente, responsable. Y creo que hoy día más que nunca tenemos ese llamado, porque además vivimos este sufrimiento y lo vivimos en una situación dramática, histórica en la política, que podría también tener graves consecuencias para la solución justamente de este drama, ¿no? Que, como bien en la entrevista anteriormente se ha manifestado por parte del ministro de Economía, hay todo un esfuerzo por levantar la economía, pero por ejemplo hoy día, que es el día de San José Trabajador, el problema más fuerte va a ser que el trabajo no va a ser inmediato, ¿no? Y entonces tenemos que calmarnos un poco, porque ciertamente es posible que venga, pero con desesperación va a ser difícil, ¿no? Entre los textos a los que ha hecho referencia usted, que se va a leer mañana en la misa, el Evangelio de San Juan, hay una metáfora que utiliza Jesús que siempre sorprende, con sus metáforas de hombre del campo, por lo demás, ¿no? Sí. Porque dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Estamos hablando de vino, estamos hablando de uvas para hacer vino, porque Excelente. Al final dirá, tomen esto, que esto es mi sangre. Pero acá dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Explíquenos, por favor, ¿qué es esta metáfora rural que usted ha estudiado y que conoce como experto en el Evangelio? La imagen es cierta, el mejor vino viene de la buena uva, y la idea justamente es la de la fecundidad, ¿no? El asunto es el dar fruto. Y dar fruto, para eso se necesita considerar que el Padre es el labrador, ¿no? El que cuida la vid y el que va moldeando a la persona sin que la persona misma se dé cuenta. Es cuestión de dejarse llevar. Una nota fundamental del camino de Jesús es la gracia como un don que nos trabaja por dentro, y al cual simplemente hay que hacerle caso, ¿no? Porque estamos en Él. La concepción de Jesús es que estamos en Él. Estamos un Padre labrador que nos va cuidando y nos va haciendo madurar. Y claro, Jesús es el primer fruto maduro, que rindió el fruto justamente de entregar su vida, de ser el tipo de ser humano que Dios ha querido crear
y que a su imagen para que se realice en la historia, ¿no? Y entonces por eso, ¿no?, Jesús es como es la vid, en el sentido de que es las uvas maduras que hemos de ser todos, si es que nos dejamos llevar. Entonces, y Jesús toda su vida caminó ante el Padre y fue realizando su voluntad, abriéndose al misterio de cómo en las circunstancias históricas estaba presente su espíritu y lo guiaba. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros, ¿no? Que el mundo moderno nos ha planteado la idea de que tenemos una libertad que no es una libertad dócil, sino es una libertad, podríamos decir, en rupturista, ¿no? Yo impongo lo que quiero. Es cierto que tengo que realizar mi voluntad y la libertad también personal, pero la fe cristiana nos anuncia que la mejor libertad es la que entona con el sentido para el cual fuimos creados, ¿no? Claro que sí. Monseñor, ¿cómo es que ustedes, los sacerdotes, pueden explicar estas metáforas a una población mayoritariamente urbana en el Perú? Un porcentaje importante de los niños no sabe hoy que la leche viene de las ubres de las vacas. Y una vez he asistido con una clase de niños a un establo y cuando veían de dónde venía la leche de vaca dijeron que no querían tomar más leche, porque muchos creen que la leche viene de las botellas que se compran en las tiendas. Y entonces una metáfora tan potente como la que Jesús usa en el Evangelio de San Juan, en el texto de mañana a las 11 en su misa: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. ¿Cómo lo explica? Bueno, primero vamos a tener que explicar qué cosa es una vid, ¿no? Y cómo es. Yo también como urbano no conocía. En Ñaña una vez vi en una casa de las monjas que hacíamos retiros cómo era una vid, ¿no? Y es una cosa linda además, porque todo era un huerto precioso lleno de ramas, y todas estas enormes vides cuidadísimas, ¿no? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que ha habido y hay en la evangelización hoy día es la traducción, y además hay un problema real, ¿no? Que viniendo del campo, evidentemente hay una vida moderna que se ha creado, pero que se ha roto mucho con el campo. Y justamente volver a explicar es también explicar el reequilibrio de la ciudad con el campo, ¿no? Que es uno de los problemas más graves que tenemos hoy día, ¿no? Y entonces sí es un proceso de reeducación. Yo pienso que, por ejemplo, en las parroquias vamos a tener que tener huertos para poderles explicar a los niños cómo es la vida campesina. ¿De dónde viene el bien? ¿Sí? Permítanos ir a una pausa, Monseñor. Después escucharemos al Papa y le haremos otras preguntas sobre los textos, naturalmente, de la misa, pero quizá otros de los hechos que hemos vivido durante esta semana en el Perú. Vamos a la pausa, retomamos después Diálogo de Fe con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Monseñor, hemos escuchado al Papa hablando justamente sobre la meditación, palabra griega que tiene un origen común a medicina. Si la medicina es ocuparse del cuerpo, la meditación es ocuparse del alma. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a ocuparnos tan poco a lo que el Papa ha llamado la interioridad silenciosa que todos tenemos en nosotros mismos? Bueno, Pascal decía que vivimos distraídos, ¿no? Que vivimos divertidos. Y uno de los problemas más serios que tenemos es este apuro con el cual resolvemos las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia también, así como ha desesperado por los dolores que tiene, simultáneamente nos ha permitido recogernos. Yo creo que hay un fuerte movimiento reflexivo hoy día que es valioso. La preocupación, por ejemplo, por orar en el último tiempo ha sido muy fuerte. Nosotros la notamos en los diálogos con las personas que inclusive muchas veces nos llaman, nos hablan, pero quieren justamente entrar dentro de sí, entenderse. Y esto que el Papa menciona, que tú relacionas muy bien con medicina, ¿no? La reflexión nos permite, decía el Papa, encontrarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Logos, pues es presentado en la Biblia como la razón de ser de nuestra existencia, ¿no? Fuimos creados a su imagen y semejanza, y la palabra se hizo carne y digamos, habitó entre nosotros. Entonces, en cada uno de nosotros hay una logicidad, una palabra que somos, no solamente que elaboramos o decimos, ¿no? Y entonces
esta palabra nos hace entendernos, y Jesús es una manera de confrontarnos para entendernos, ¿no? Y así rescatamos las mejores cosas que tenemos, de tal manera que las que son pues sarmientos que se desechan porque hay que podarlos, pues se van quitando, ¿no? Monseñor, quería preguntarle sobre otro de los textos de la Biblia que se leerá mañana, tomado de los Hechos de los Apóstoles, que es el relato de la venida de San Pablo a Jerusalén. Porque recordemos que él era un anticristiano, era un verdadero fanático, perseguidor de los cristianos. Viaja a Siria, se cae del caballo, se vuelve ciego, recupera la vista en la casa de Ananías en Damasco y se queda ahí. Él no vuelve a Jerusalén. Esto un tiempo después de la muerte de Jesús. Pero cuando vuelve hay el relato de que hay a la gente temerosa y es Bernabé que le permite tomar contacto con el núcleo duro de las personas que habían estado en contacto con Jesús. Y resulta que este hombre que ha llegado tarde, que nunca vio a Jesús, es el gran apóstol, el apóstol de los gentiles, que por lo demás ha dado su nombre a 3 de los últimos 5 papas, ¿no? Pablo VI, sí. Juan Pablo I, Juan Pablo II. Así es. Benedicto cambió, pero díganos una palabra sobre el papel de este personaje tan extraordinario, viajero, audaz, que reivindica que es un ciudadano romano, San Pablo. Sí, San Pablo siempre dice de sí mismo que él recibió la revelación como un aborto, es decir, al final como un desecho. Y él justamente muestra la novedad de la grandeza de la fe que compara a uno con Jesús y lo hace ver el Jesús que hay dentro, ¿no? Él se encontró cara a cara cayéndose del camello, al parecer, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? La Iglesia no cree en él por eso él en sus cartas siempre trataba de citar a la Iglesia, entre comillas, de las cosas que la Iglesia le enseñó, porque no creían en su palabra. Él tenía que documentar. Tenía muy malos antecedentes, la verdad. Pésimos antecedentes, nadie creía en él. Y entonces tuvo que pelear justamente primero para anunciar el Evangelio, pero por otro lado para que le creyeran y para dar garantías de que era una persona que había cambiado realmente, ¿no? Qué importante es eso, porque la Iglesia en ese sentido era muy exigente también, ¿no? A mí me parece que el papel de Pablo en la historia tiene una dimensión universal muy grande. Pablo y Juan también después, porque Juan era mucho más, digamos, de la mata sacerdotal, que podía no haber salido, ¿no? Pero cuando empieza la persecución y tiene que salir Juan escribe su evangelio justamente para abrir a Israel, ¿no? Y Pablo en la dimensión universal de los pueblos paganos, ¿no? En donde inclusive introduce cosas que a la Iglesia eran sorprendentes, ¿no? Que uno no necesitaba pasar por ser judío para ser cristiano, ¿no? Y acabar con la circuncisión, que era como una exigencia ritual que separaba al pueblo hebreo de los demás, ¿no? Claro, en la Iglesia primera estaba muy centrada en los ritos que había recibido anteriormente de Israel. Esto muestra esa flexibilidad para estar básicamente fieles al Señor. Hoy día dice: permanezcan en mi amor, ¿no? Permanezcan en la vid, ¿no? O sea, ese significa mantenerse fiel permanentemente, y las otras cosas son accesorios que van cambiando, ¿no? Esta semana hemos tenido un excelente encuentro de todos los vicarios, porque vamos a presentar el nuevo plan pastoral, que va a ser justamente todos somos discípulos misioneros en salida. El lema que el Papa ha designado para la reunión de Guadalupe, que va a haber de la Asamblea de toda América Latina de la Iglesia, ¿no? Y es muy importante porque nosotros cuando preguntamos a alguien ¿qué cosa es ser cristiano? Dice: cumplir los mandamientos. No, ser cristiano es discípulo misionero en salida. Esa es la idea, que cambiemos la manera de concebirnos. Cumplir los mandamientos no es un acto, digamos, de retórica, es una vigilancia permanente de cómo actuar en la historia dentro de dificultades como ahora, en esa dificultad que tenemos en el país, ¿no? Tan graves. Yo agradezco mucho que hoy día tengamos un primer debate. Creo que es muy interesante porque es necesario aclarar las cosas, ¿no? Ya vamos a ver, formar nuestra conciencia, discernir. Y una de las cosas que el Evangelio dice actualmente, y el Papa también dice, es que nosotros tenemos justamente que profundizar las cosas que hacemos, no actuar simplemente por me gusta, no me gusta, se puede, no se puede.
el discernimiento, la meditación, nos ancla en permanecer, nos hace fieles también. Claro. Monseñor, quisiera que diga una palabra sobre el Día de los Trabajadores. Usted ha hecho referencia a San José Trabajador, que es siempre representado como un carpintero, como un artesano, quizás informal, una persona que se ganaba la vida para mantener a su familia con sus manos, ¿no? Pablo también creo que tuvo actividad artesanal, me parece, haciendo cestas o algo de eso. Hacía tiendas, sí. Una palabra de lo que es el trabajador para la Iglesia hoy. Sí, el trabajador, digamos, nos muestra el rostro de lo que es un ser humano que colabora con Dios en la recreación del mundo. Y para eso tenemos la ciencia, para eso tenemos la técnica, para eso tenemos la experiencia de las personas y los esfuerzos que se hacen por realmente ayudar y permitir que las familias tengan posibilidades de vida. El problema es que justamente hemos creado un mundo en donde se están eliminando los trabajadores, cuando todos tenemos posibilidades de desarrollar muchas capacidades, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar también ese mundo en donde hemos exagerado algunas cosas. La ciencia tiene un papel importante, pero el trabajo manual, el trabajo intelectual, la creatividad, las distintas dones humanos tienen que desarrollarse en las personas y no ser desechados, ¿no? Y yo creo que hoy día tenemos ese problema, que muchos valores de las personas no son integrados a la forma de trabajar. Y entonces hacemos, de acuerdo a la ganancia, hiperdesarrollo de productos que después no se pueden vender porque no hay quien los compre. Así es. ¿No? Así es, Monseñor. Muchas gracias por su tiempo, por su presencia en RPP. Yo quisiera que nos despidamos, como siempre, con su bendición, con una mención especial a los trabajadores que han perdido su empleo y que se hallan ante la situación dolorosa de no poder asumir sus responsabilidades con sus familiares, con sus hijos. Vamos a retomar la oración del Papa Francisco a San José hoy día. Padre bueno, tú que nos dices San José como humilde trabajador de Nazaret, permítele que nos oriente hacia Cristo. Sostenga el sacrificio de quienes obran el bien e interceda por todos los que han perdido su trabajo o no consiguen encontrarlo. Ayúdanos en este camino y, unidos al Papa Francisco y a toda la humanidad en este momento y a todo nuestro país, encontremos caminos para que todos los peruanos tengan trabajo y puedan vivir dignamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Feliz día a todos los trabajadores en el día de hoy. Muchas gracias, Monseñor. Que tenga usted también un feliz día y lo escucharemos mañana en la misa que usted celebra en la Catedral a las 11, que es transmitida naturalmente por la cadena pública. Muy buenos días. Ha sido todo por ahora. Diálogos de Fe, como todos los sábados, con Monseñor Carlos Castillo, un programa de RPP, La Voz del Perú. Que tengan todos un feliz sábado y un buen fin de semana.